Estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del verso 44 al 49. Dice el texto, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Recuerde que estamos ya en la fase final de la vida de Jesús y estamos casi que en su partida hacia el cielo. ¿Y qué es lo que ha hecho Lucas? Nos ha presentado todo un resumen de todo lo que Jesús ha venido haciendo en su existencia y particularmente en esta fase final. Nos va a mostrar lo importante que era para los discípulos y para la fe en general reconocerlo a Él como Señor, como Salvador, como Redentor, pero como el Señor que resucitó y que se glorificó por nosotros. Fíjense cómo nos habla Lucas. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué busca Jesús, verdad? En este lapso entre la resurrección y su dura y cercana ascensión, Lucas nos presenta un resumen de lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Mire cómo Él quiere dejarles claro en su mente que todo lo que le ha acontecido, eso estaba revelado. Su vida, pasión, muerte y resurrección, estaba escrito todo eso en la tan conocida Tanaj hebrea, o dicho en nuestro lenguaje, en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo descubrimos? Pues por lo que dice Lucas. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Son las tres divisiones de la Tanaj judía, son las tres divisiones del Antiguo Testamento. La ley de Moisés conformada por los 5 primeros libros de la Biblia, o los que conocemos con el nombre de Pentateuco. Y estoy hablando en el lenguaje de los hebreos. Los profetas, entre los hebreos, en este grupo están los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los profetas menores. Y dice, y los salmos, o las escrituras, que también recibe ese nombre. Lucas usa los salmos porque los salmos comienzan la sección. Esta tercera sección incluye los escritos poéticos y el resto de libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en este grupo están Salmos, Job, Proverbios, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Fíjense que el Antiguo Testamento judío termina con Crónicas, no con el profeta Malaquías. ¿Qué está diciendo Jesús? Miren, todo lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento sobre mí es lo que se ha cumplido.
todo lo que estaba escrito en la Biblia, en la parte de la Tanaj, toda se ha cumplido en mí. Eso es lo primero que nos está diciendo el Señor a través de Lucas en su escrito. Toda la Tanaj judía, todo el Antiguo Testamento nos hablan de Jesús. Y los seguidores de Jesús deben entender eso bien. Jesús vino a cumplir el plan de Dios que estaba definido en el Antiguo Testamento. Y en ese plan de Dios estaba la salvación del hombre. Y fíjense que es esa la gran afirmación para que entendamos que Dios se reveló al hombre en Cristo desde que la Biblia empieza a ser Biblia. Todo el Antiguo Testamento es eso. Y fíjense cómo ese Antiguo Testamento nos va a hablar de Jesús, de su enseñanza, de su poder, de su pasión, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección. Y los discípulos debían estar seguros de eso, y nosotros también hoy debemos estar seguros de eso. Y sin duda alguna, este Antiguo Testamento lo vamos a comprender cuando estudiamos el Nuevo Testamento. Acuérdense que los tipos del Antiguo Testamento se entienden en los antitipos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento aclara el Antiguo. Dice Lucas: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Fíjense, la comprensión de la identidad de Jesús, la comprensión de la misión de Jesús, solamente es posible cuando Él mismo ilumina las mentes y los corazones de los hombres que estudian las Escrituras. ¿Dónde descubro yo a Jesús? En toda la Biblia. Particularmente aquí estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Y cómo yo puedo descubrir y entender todo eso? Cuando tengo el entendimiento necesario, y es un entendimiento espiritual, sobrenatural, que me da el mismo Jesús. Solo así puedo entender ese Antiguo Testamento y puedo descubrir en ese Antiguo Testamento la vida y obra de Jesús. Eso es lo que está queriéndonos mostrar Lucas aquí en este aparte. El mensaje entonces es preciso. Solo ustedes entenderán mi palabra cuando yo les abra el entendimiento, cuando yo les dé la comprensión necesaria para ello. Eso es lo que el mismo Señor nos está diciendo aquí. Y fíjense que ese es un mensaje central. Nunca comprenderemos las Escrituras, y esto que nos quede bien claro, nunca comprenderemos las Escrituras por nosotros mismos. Piénselo, si nosotros entendiéramos las Escrituras por nosotros mismos, podemos entonces considerar que la acción iluminadora de Dios no es necesaria. Y entonces la Escritura no sería viva y eficaz y cortante como espada de dos filos, perdería valor. Pero solo porque el mismo Señor nos da esa posibilidad es que podemos ver que la Escritura es palabra de Dios, es gloriosa, es viva y transforma. Solo cuando esa verdad la podemos descubrir a través de Cristo y en Cristo. Por el Espíritu Santo nos va a decir luego. Ahora, si yo tengo conocimiento preciso de Cristo, de su identidad, de su misión, por su iluminación, y saber la Escritura me lleva a eso, entonces yo estoy comprometido a hacer muchas cosas. Y fíjense cómo Lucas nos va a mostrar esta verdad, aclarándonos que lo que está escrito
era necesario que sucediese en Cristo Jesús para vida nuestra. Miren cómo dice Lucas en el 46. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas me ha dicho, la Tanaj habla de Jesús. Lucas me ha dicho, la Tanaj la entiendo en la sabiduría de Jesús. Y ahora Lucas me dice, eso que está en la Tanaj era necesario que se cumpliese. Y esto es importante, ya lo veremos ahora, porque está mostrándonos que el cumplimiento del plan de Dios se ha llevado a cabo o se ha cumplido. Mire esto. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 46 estoy leyendo. Lucas entonces nos va a mostrar que lo que sucedió en Cristo y lo que va a suceder muy pronto en Cristo estaba definido. Muerte, pasión, muerte, sepultura, resurrección y glorificación. Eso lo encontramos en la Escritura, completito en el Antiguo Testamento. Y fíjense que lo que nos está diciendo Lucas es que eso que estaba escrito era necesario que sucediese. Cristo debía padecer, Cristo debía resucitar de los muertos al tercer día. La Tanaj es evidencia de eso. Y miren entonces el valor que ya está cobrando el Antiguo Testamento para nosotros hoy. Ese plan nos trae a nosotros una bendición. Repito, el texto dice, era necesario que Cristo debía padecer. ¿Por qué? Claro, debía padecer específicamente por nosotros y en reemplazo nuestro para así lograr nuestra salvación. Los herederos en Adán, que somos nosotros, vinimos muertos a este mundo y solo en la justicia de Cristo alcanzamos la vida. Por eso era necesario que Él padeciese, por eso era necesario que Él entregase su vida por nosotros, por eso era necesario la cruz y la resurrección. Cristo sufre la muerte y recibe todo el peso de la ira divina en reemplazo nuestro. Era necesario que eso sucediera. Nosotros le imputamos nuestra justicia, que era como trapo de inmundicia, y Él nos devuelve su justicia, que es santa, pura y perfecta. Y logra con esto la vida para nosotros hasta la eternidad. Era necesario que padeciese. Nosotros, para poder lograr la meta de la salvación, necesitábamos un reemplazo que pudiera satisfacer la ira de Dios, que pudiera soportar la ira de Dios y que pudiera llevarnos a nosotros a estar bien delante de Dios. Y solo el único que podía hacerlo era Jesucristo. Solo Él podía hacerlo. Él como la ofrenda perfecta, Él como el sacerdote perfecto, Él como el obediente perfecto, Él como el Hijo eterno de Dios que podía soportar la ira de Dios. Pero también dice el texto, no solamente que Él padeciese, sino que resucitase de entre los muertos al tercer día. Era necesaria la resurrección también. Si era necesaria la muerte de Cristo, por lo que dije, también era necesaria la resurrección corporal de Cristo. Y por lo menos yo tengo aquí 3 razones. La primera, demostrar la total victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte espiritual, la muerte física. Si Jesús tan solo conquistaba la muerte espiritual,
entonces no conquistó el pecado. Si no hubiera resucitado corporalmente, los que son suyos tampoco resucitarían. Y podemos decir entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? No lo hubiéramos podido decir nunca. Entonces, la resurrección corporal del Señor era necesaria para mostrar Jesús la victoria sobre el pecado y la muerte espiritual y física. Ahí está la primera y gran verdad sobre lo que alcanzó Cristo con su resurrección. Lo segundo, la resurrección corporal de Cristo era necesaria para demostrar el propósito de Dios en la humanidad. Los hombres y las mujeres fuimos creados para dar gloria a Dios. Y la resurrección corporal, que es posible por la resurrección de Cristo, era necesaria para que todos nosotros con cuerpos glorificados, con cuerpos en forma corporal, con cuerpos resucitados gloriosos, podamos cumplir hasta la eternidad, darle gloria a Dios. Es decir, si no hay resurrección, nosotros tampoco hubiéramos logrado un cuerpo especial que nos llevara al Padre para poder rendirle lo que Dios había planeado para nosotros, gloria, honra y adoración por siempre. Y lo tercero, lógicamente la resurrección es importante porque es prueba visible de que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo. Es importante eso. Fíjense, y ya esto también lo hemos enseñado aquí. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, tenía que entrar amarrado, ¿se acuerdan? Para presentar la ofrenda. Si Dios no aceptaba la ofrenda, él podía caer muerto y nadie podía entrar a sacarlo. Si el sacerdote entraba y salía vivo, era señal de que Dios aceptó el sacrificio y se aplaudía. Pues la resurrección, ¿qué es lo que está mostrando? Ya dijimos que eso, que Dios aceptó el sacrificio del sumo sacerdote, de su propio Hijo, y por tanto nosotros hoy tenemos la vida y podemos tener esperanza de estar con Él para siempre en los cielos. Hay una cuarta que agregan otros que dicen que la resurrección es evidencia de la vida que da el Señor y que nos obliga a predicar, enseñar, consolar y aconsejar como acciones permanentes entre los hombres para que lleguen a creer y gozar con nosotros de esta misma bendición. Entonces, fíjense, el evangelista Lucas nos está diciendo unas verdades que son fundamentales. Cristo debía padecer y lo hizo por nosotros. Si Él no asume nuestra condición, nuestra, posición en reemplazo nuestro en la cruz, y si Él no hubiera satisfecho la ira de Dios, nosotros no hubiéramos tenido salvación. Si Él no hubiera resucitado entre los muertos, nosotros tampoco hubiéramos podido gozar, de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte física que hubiera seguido permanente entre nosotros. No tendríamos vida eterna en el sentido estricto. No hubiéramos podido gozar, sin duda alguna, de lo que significa para nosotros estar adorando a Dios en la eternidad. Y no hubiéramos podido nosotros tampoco reconocer que teníamos una tarea por hacer en la tierra en vista de lo que Cristo hizo por nosotros y que ahora nosotros en la tierra trabajamos llevando el evangelio para que otros se unan a la iglesia y puedan disfrutar de esta bendición. Era necesario entonces que padeciese, era necesario que resucitase y era necesario que dice aquí que resucitara al tercer día. ¿Por qué al tercer día? Bueno, ahí
hay unos elementos que algunos han tomado en cuenta. Lo primero, tercer día significa que hubo un tiempo cronológico específico y que fue un hecho real y comprobable. 3 días, en tiempo nuestro. Tercer día, ¿por qué? Si usted estudia la escritura, los teólogos nos enseñan que 3 días es el tiempo de la intervención decisiva de parte de Dios en la historia de su pueblo. Por ejemplo, la manifestación del Señor en el monte Sinaí durante el camino del pueblo en el desierto, en Éxodo, dice de manera similar, es el tercer día, perdón, repito, la manifestación del Señor en el monte Sinaí durante el camino del pueblo en el desierto, hay una intervención decisiva de Dios en Éxodo 19 que dice al tercer día. Después, en Génesis 22, el tercer día, Abraham llega al lugar donde debía sacrificar a Isaac. Es decir, la Biblia nos presenta unos eventos muy importantes que se cumplen al tercer día, al tercer día. Y los teólogos dicen es que la resurrección al tercer día era el gran evento y era el mejor evento. Por tanto, debía ser al tercer día. Otros dicen, debía ser al tercer día por una razón. Era el momento de la resurrección y de la vida, luego de haber sufrido. Y entonces se toma la profecía de Jonás, esa que usa Jesús en Mateo 12. Fíjense cómo Jonás sufre todo un proceso, entra al vientre de un pez que al tercer día lo vomita y Jesús dice que así va a pasar él en la tumba 3 días. La profecía de Oseas en el capítulo 6, los padres de la iglesia la aplican también a la obra de Cristo. Dice el texto, en 2 días nos dará la vida y al tercer día nos repondrá en pie y estaremos en su presencia. Por eso dice Lucas, al tercer día. Y hay una tradición también de los rabinos, muy conocida en la época de Jesús. La corrupción de la muerte comenzaba a ser efectiva en los cadáveres al tercer día. Por eso las mujeres van al tercer día a ungirlo para retrasarla o evitarla. Y esto se toma del Salmo, del Salmo 16 del capítulo del Salmo 16, 9 al 11. Él es el principio de una vida nueva en la que la muerte con su poder corrosivo y destructivo ya no tiene más poder. Entonces, y hay más justificaciones, por eso se dice al tercer día, al tercer día, al tercer día. Debía entonces padecer, debía resucitar y debía resucitar al tercer día por estas circunstancias particulares. Ahora dice Lucas, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Comenzando desde Jerusalén. Piense, ¿qué persona pudiera ser resucitada para el cielo, para vida eterna, si murió con un corazón no arrepentido, sin perdón de pecados? Es interesante que el mismo Jesús, y Lucas lo deja claro, nos está diciendo, la resurrección nos obliga a predicarles el evangelio a los que no creen. Es decir, debemos sentirnos obligados a predicar el evangelio por la misma resurrección de Cristo. ¿Y por qué? Porque no es posible que el hombre siga sin conocer el evangelio y no llegue al cielo por culpa de no conocer el evangelio, porque no hubo predicadores que se lo llevaran. Y lo que nos está diciendo Lucas es eso. Dice que la frase, y en griego todavía es más fuerte, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Acuérdese, arrepentimiento.
tenemos que predicarlo. Si el hombre está en pecado, debe reconocer su condición, debe sentir dolor por el pecado, debe llorar por el pecado, debe odiar el pecado, debe dejar el pecado y debe buscar a Cristo. Allí está el arrepentimiento. Pero dice, y pedir perdón. Yo, sin duda alguna, tengo que decir que una vez el arrepentimiento es serio y uno ha sentido el dolor del pecado, tiene que decirle a Dios, perdóname. Tiene que decirle a Dios misericordia, como hizo David cuando pecó. Lucas nos está enseñando eso. Nosotros necesitamos ir al mundo para que la gente se dé cuenta que existe un Cristo resucitado hoy que da la vida. Un Cristo resucitado que tenemos que predicar para que los que están en condenación, para los que están en pecado, para los que no tienen fe, se arrepientan, reconozcan su situación en que están y vuelvan sus ojos a Dios y supliquen a Dios misericordia. Y fíjense que lo va a decir en todas las naciones. Es decir, este es un trabajo que es para todos los hombres. Este no es un trabajo para una región específica. Y Lucas dice, comenzando desde Jerusalén. Acuérdense lo que va a decir más adelante Lucas en Hechos. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Voy como cristiano a predicar el arrepentimiento para perdón de los pecados desde mi sitio de origen hasta donde Dios permita que yo vaya a predicar ese evangelio. Es una tarea que es permanente. Y esto lo voy a hacer porque la resurrección me obliga. La resurrección me está diciendo, muchos no disfrutarán de la vida eterna. Ve y predica. La resurrección me está diciendo, muchos no llegarán ante Dios. Ve y predica el arrepentimiento. Ve y predica para perdón de pecados. Es decir, creer en la resurrección de los muertos lleva implícita la predicación del evangelio para salvación de otros, para salvación de muchos. Por eso la pregunta, si hay muchos en pecado y muertos en pecado, ¿qué disfrute de la resurrección tendrán? Ninguno. En el sentido de vida eterna. Disfrutarán de otra resurrección para muerte eterna. Y es lo que nosotros tenemos que evitar a muchos predicándoles precisamente ese evangelio. Si no se cree en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, el Salvador del mundo, el Mesías que padeció, que murió y que resucitó, no habrá vida. Y si creo que resucitó, entonces estoy obligado a llevarlo al mundo. Pablo escribió en Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mire lo que está diciendo Pablo. Yo estoy haciendo esto porque yo también lo recibí. ¿Y qué recibió Pablo? ¿Qué enseñanza? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Y dice Pablo, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo justifica la predicación desde la resurrección. Pablo justifica el llevar el mensaje desde la resurrección. ¿Cómo serán vivificados si no creen? ¿Y cómo van a creer, como dice el mismo Pablo en Romanos, si no hay quien les predique? Entonces, resurrección implica predicación para aquellos que participamos de la fe. Ahora, Lucas sigue siendo firme. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Mártires, diría
diría Pablo, mártir. ¿Mártir quién es? El testigo del Evangelio. Ese que predica el Evangelio para que otros crean y disfruten de la resurrección eterna, es llamado en la Biblia mártir. La predicación del Evangelio se le llama martiria. Es decir, lo que produce sufrimiento, la palabra en sí misma, pero en el fondo lo que nos quieren enseñar estas expresiones es que una palabra que se predica en contra del pecado, en contra de la maldad, en contra de la impiedad, genera problemas. Y al generarme problemas, me convierte a mí en un obstáculo para el mundo y probablemente termine yo apedreado, rechazado, ultrajado o muerto. Ahí está el ser mártir. Yo debo ser mártir. Los que disfrutamos de la fe tenemos que ser mártires. Todos los creyentes deben ser mártires. Y fíjense que Lucas reafirma eso y Pablo también lo hace. Es imperiosa la necesidad de la predicación. Un privilegio como gozar de la resurrección trae como efecto grande una gran responsabilidad predicar el Evangelio a toda criatura. Piense que un testigo es alguien que habla de lo que ha experimentado en su vida, de lo que ha visto y oído. Lo diría Lucas en Hechos de los Apóstoles 4:20. Y usa mucho esta palabra Lucas en Hechos, la usa 29 veces. Sean testigos, sean testigos, sean testigos, sean testigos. 29 veces en los capítulos de Hechos de los Apóstoles, Lucas nos está diciendo sean testigos, sean testigos. Manifiéstense como testigos. El que experimenta la resurrección es testigo y no se queda callado nunca. Si no soy testigo es porque nunca he predicado el Evangelio, nunca me he movido a hacer nada en favor de la vida de otros en Cristo. Ahora, pensemos, Cristo fue el mártir por excelencia, el testigo por excelencia. Le siguen los apóstoles, fueron mártires por excelencia, testigos por excelencia. Y luego estamos los cristianos todos. Tenemos responsabilidad de dar testimonio de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección, y en esa tarea seremos mártires. Que no se te olvide, mártires, no es diferente. Ahora, mire esto. Lucas va a decirnos, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Para que alguien sea salvo y goce del Evangelio de Dios, debe ser atraído por alguien exclusivamente divino. Mire lo que le estoy diciendo. Para que alguien sea salvo y goce del Evangelio de Dios, debe ser atraído exclusivamente por alguien divino. La persona tiene que ser convencida de que es incrédula, de que es pecadora y de que es culpable. Y fíjense que la Biblia dice que el mundo será acusado y convencido por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es importante. Por eso cuando nosotros disfrutamos de la resurrección y vamos a predicar el Evangelio para vida de otros, hemos debido y seguiremos estando siempre en comunión con Dios para que Dios actúe cuando prediquemos el Evangelio. Nosotros no tenemos poder para convertir a nadie. Nosotros no tenemos capacidad para regenerar a nadie. Nosotros solamente somos portadores del Evangelio para que Dios haga su obra en los corazones que lo escuchan.
Que quede claro eso. Fíjense que la Biblia lo dice. El mundo hizo mal al no creer en Jesús. Y Juan nos aclara que por no aceptar a Jesús como el enviado del Padre, ellos pecaron, el mundo pecó. Rechazó la oferta de la luz por creerse con suficiente visión, convirtiéndose en ciegos verdaderos. Miren el engaño del pecado. El engaño del pecado me lleva a mí a creer que estoy viendo cuando realmente soy un ciego. Lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 8 y en el capítulo 9. Y por eso esa persona tiene que ser convencida de que es pecadora y culpable y que está condenada. Todo el que no cree está condenado. Quien no cree en Jesucristo está condenado. Eso está claro en la Escritura. ¿Y qué se requiere para que una persona que no cree, una persona que no conoce de Dios, una persona que no conoce el Evangelio, crea? Necesitamos una ayuda sobrenatural, llamada, como dice Lucas aquí, Espíritu Santo, para que cuando nosotros prediquemos esa palabra, la persona pueda convertirse y buscar a Dios. Por nosotros mismos nunca lo haremos. Por eso el evangelista dice, el Espíritu convencerá de pecado. Nosotros no tenemos capacidad para convencer a alguien del mal en que vive, para convencer a alguien del pecado en que está. Se necesita la tercera persona de la Trinidad que haga ese trabajo para que la persona que escucha el Evangelio pueda ver la vida eterna, pueda oír el Evangelio de la vida, pueda experimentar el Evangelio de Dios. Eso que nos quede claro. Fíjense, por eso Juan dice que será el Espíritu Santo el que convenza de pecado. Si no fuera por el Espíritu Santo que convence a cada uno de los pecadores de forma individual, nunca ellos se verán como pecadores y nunca ellos se convertirán. Si no fuera por el Espíritu Santo. Pero dice el texto, y el Espíritu Santo hará otro trabajo, convencerá al mundo de justicia. Miren la obra del Espíritu. El mundo siempre estuvo y siempre está equivocado en relación con la justicia. La justicia equivale a reconocer que Jesús tiene la verdad y la vida. Jesús tenía la razón cuando con su resurrección muestra de que era el Salvador del mundo, era el enviado del Padre y ahora regresa al Padre cuando resucita y asciende a los cielos. Fíjense que esa es una verdad irrefutable en la Escritura. Pero sin embargo, el mundo, y particularmente el mundo judío, consideró eso como una gran mentira, blasfemia, insulto. Piénselo. ¿Quién está catalogando a Jesús como un farsante? Aquellos que tienen su justicia como trapo de inmundicia. Por eso, para convencer a esos que tienen una justicia como trapo de inmundicia, es decir, como basura, porquería, en términos simples, se necesita al Espíritu Santo que los convenza de que están equivocados y que se requiere de ese poder de lo alto que les haga ver la verdad de Dios para que ellos comprendan la situación de pecado en que están y puedan vivir y glorificar a Dios en sus propias existencias. Convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia. Dice Jesús, un hombre cuya justicia es trapo de inmundicia, solo lo convence alguien con poder divino y solo así podrá ver que era y es Dios
quien vino a salvar y que está ahora en el seno del Padre. Y fíjense que Juan dice, porque voy al Padre, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La resurrección y regreso del Señor al Padre probará que el mundo estaba equivocado otra vez en cuanto a justicia. Miren eso. En cuanto al hecho de que no le verán más, es suficiente para decir, los pecadores estaban equivocados. Necesito a Dios. Necesito la salvación. Pero solamente ellos verán eso cuando la voz sobrenatural del Espíritu les hable en su conciencia y les convenza de justicia en sus conciencias. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Y lo tercero, solo alguien divino puede convencer al mundo de juicio. El mundo de juicio, al mundo de juicio. Piénselo. El mundo estuvo siempre equivocado y sigue siempre equivocado en relación con la obra de Cristo. El mundo, al condenar a Jesús, se autocondenó. Y al condenar al Señor y al Señor de la vida con la muerte, se hizo, y esto es lo triste, merecedor de la muerte y atrajo sobre sí el mundo la muerte. Miren eso. El mundo rechaza al Señor de la vida y al rechazar al Señor de la vida acoge la muerte para sí misma, para sí mismo. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que el mundo va a quedar a expensas del pecado, de la maldad y del diablo mismo. Eso lo dice la Escritura perfectamente. ¿Qué se requiere para salvar a una persona de esa? A la tercera persona de la Trinidad. Solo el Espíritu Santo puede convencer a aquel que no ha entendido el juicio de Dios y de esa manera poder convertirse y gozar de la vida eterna. Eso es importante. Solo alguien divino puede convencer de pecado, solo alguien divino puede convencer de justicia, solo alguien divino puede convencer de juicio. Acuérdese, la victoria de Dios significa la derrota del diablo. El diablo es la personificación del mal y de la incredulidad. Y eso es lo que él hace entre los hombres. De modo que los hombres creen que nunca habrá juicio y que nunca habrá mal y que no habrá infierno. Solo la humanidad pecadora podrá ser salva cuando la tercera persona de la Trinidad, usándonos a nosotros como medio de predicación, convenza a estos de que están camino al infierno. Por eso dice Lucas aquí y pone en labios de Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Sin la promesa del Padre, el trabajo evangelizador, el trabajo educativo, el trabajo de consejería, el trabajo de consolación que haga la iglesia no servirá de nada. Se requiere siempre la acción, la presencia del Espíritu Santo entre nosotros para que esa obra sea efectiva. Nosotros en nosotros mismos no tenemos capacidad ni poder para eso. Y ojalá que nos quede claro en nuestra cabeza, en nuestra conciencia. Y fíjense que la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu de poder para vida eterna, dice Lucas aquí. Así que, hermanos, convence de pecado solo el Espíritu Santo. Convence de justicia solo el Espíritu Santo. Convence de juicio solo el Espíritu Santo. Salva
la gracia del Espíritu. No puedes ir al mundo a predicar el Evangelio sin estar en comunión con el Espíritu Santo. Él será el que hoy aplique la obra de salvación entre los hombres. Para eso Él ha venido. Para eso Él ha venido. Y recuerde, el poder del diablo es seguro. Cristo certificó la derrota definitiva del diablo en la cruz. En la cruz. Así que, dice Pablo, vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjense la obra de Cristo que logró, la victoria sobre el diablo y para siempre. Nosotros debemos estar seguros de eso. El diablo ya está derrotado. No es que va a ser, ya está. Y si nosotros estamos en Cristo, tenga la plena seguridad de que también experimentaremos esa bendición en nuestras vidas. Así que, hermanos, lo que Lucas nos está enseñando es hermoso, porque nos está mostrando grandes verdades que nos llevan a nosotros a entender que la resurrección es el evento sublime para la iglesia. Con la resurrección Jesucristo nos está diciendo, la muerte ha sido vencida. Con la resurrección Jesús nos está diciendo, la eternidad es para ustedes. Con la resurrección Jesús nos está diciendo, los ministerios que les he dado pueden ser llevados a cabo con poder por ustedes, porque ustedes tienen mi presencia mediante el Espíritu Santo. Con la resurrección nos está diciendo, no solamente tienen mi poder, sino que esa obra que ustedes van a hacer en la tierra es inherente a la salvación que ustedes tienen y al gozo de la resurrección de Cristo que ahora tienen. Es decir, yo no negocio, o mejor dicho, Jesús no negocia la predicación del Evangelio. La da por hecho en su pueblo. Y la da por hecho en su pueblo por su resurrección. Si yo no predico, ¿qué pasaría? ¿Qué dice Pablo? Ay de mí si no predicase el Evangelio. Fíjense que es una expresión que muestra a un hombre consciente de la tarea que tiene que hacer en el mundo, porque sabe lo que significa experimentar la vida eterna aquí y ahora, porque sabe lo que significa vivir a Cristo resucitado aquí y ahora. Y uno que vive esa experiencia no puede quedarse callado, quieto, pasivo, mirando al cielo. No, eso es imposible. Pero lastimosamente pareciera que eso nos afectará hoy. Así que esa es la verdad. Sin el Espíritu de Dios hoy no podemos nosotros hacer nuestro trabajo. Recuérdelo también. Toda la obra de salvación que experimenta un ser humano necesita la presencia del Espíritu. Y es por la presencia del Espíritu. Mejor así. Yo por mí mismo, entiéndalo bien, no tengo poder para salvar a nadie, para convencer a nadie. No, por el Espíritu Santo en nosotros es que Dios se glorifica.
La renovación del hombre no viene por el esfuerzo humano propio, no, sino por la acogida de Jesús y su evangelio por el Espíritu Santo. Los hombres son evangelizados y se convierten en discípulos de Cristo por el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué nos está enseñando de paso Jesús? La comunión que nosotros debemos tener con la tercera persona de la Trinidad. Necesitamos orar, leer la Biblia, usar los medios de gracia lo más que podamos para que cuando salgamos a hacer ese trabajo, el Espíritu Santo se glorifique cuando hablamos el Evangelio, cuando abramos nuestra boca para presentar ese Evangelio. Que nos quede claro. Cuando Jesús dice id, no solamente pronuncia una palabra sin sentido, pareciera, vayan, no. Cuando Jesús dice id, se está movilizando el Espíritu Santo también. Porque solo por Él y gracias a Él se puede ir. Si Jesús dice id, porque el Espíritu Santo ya va conmigo. Si no entiendo eso, yo no voy. Si entiendo eso, yo voy. Jesús dice id, el Espíritu va conmigo. Piense cuando salen los discípulos con fuerza. Cuando viene sobre ellos el Espíritu Santo. Y por eso Hechos de los Apóstoles nos va a enseñar. No se vayan de Jerusalén. Quédense hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos y me seréis mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por último, ¿podrá la iglesia de Jesucristo hoy día predicar con la urgencia y la obligación que estos días exigen? Y la respuesta tiene que decir sí. Si los creyentes del primer siglo lo hicieron, ¿cuánto más nosotros hoy podemos hacerlo? ¿Y cuál fue el secreto del evangelismo de ayer y de la predicación de ayer de esa iglesia del primer siglo? El secreto fue Espíritu Santo. Quiere decir que si nosotros estamos en comunión con el Espíritu, en relación profunda con el Espíritu, estamos también asimismo habilitados para hacer el trabajo de Dios en la tierra. Hermanos, esto para mí y para todos debe ser serio. La resurrección de Cristo es fundamental para entender lo que sigue. Cristo resucitó y con Cristo resucitado, mire todo lo que nos viene para encima. Todo un esfuerzo para ser santos, pero todo un esfuerzo para ser testigos del Evangelio en el mundo, en el poder del Espíritu de Dios. Eso no debe olvidarse en nuestra conciencia. Finalmente, y quiero dejar esto. Si usted compara Lucas 24 con Marcos 16 y Hechos 1, fíjense, mire lo que pasa con las iglesias. Se mueven. Capítulo 2 de Hechos, se mueve. Hay una dinámica que uno dice, ¿qué pasó aquí? Oraban, predicaban, enseñaban, comían juntos, etcétera. ¿Por qué? Cristo resucitado les había dado el Espíritu y ese Espíritu los dinamizó a predicar
sobre el Cristo resucitado. Eso es lo que debe pasar hoy. Y ojalá que en nosotros pase. Que Dios nos ayude a entender esto. Espero que nos sirva para movilizarnos nosotros como testigos de la resurrección. Porque el hecho de creer en Cristo nos hace testigos de la resurrección. Que quede claro también eso. Y si somos testigos de la resurrección, entonces la predicación, la evangelización, el discipulado y demás es una tarea obvia para cada creyente en el poder y en la gracia del Espíritu. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Nos da gozo entender esta tarea que tenemos, pero nos da gozo saber lo que implica la resurrección para nuestras vidas. La resurrección nos está diciendo Cristo ha sido el que nos ha dado la vida. El Padre aceptó su sacrificio y ahora nos envía a nosotros al mundo para que también nosotros, en vida nueva y guiados por el Espíritu Santo, prediquemos este evangelio a toda criatura. Señor, sin duda alguna, todo hombre que nace en esta tierra viene en la peor condición. Tu palabra dice, en muerte, en pecado. Qué bueno conocer el evangelio para predicarle el evangelio a estas personas, para que en la fuerza del Espíritu puedan lograr su conversión, su regeneración, puedan lograr su salvación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en la gracia del Espíritu. Ayúdanos por la fe que tenemos en ti, en tu muerte, sepultura, resurrección y ascensión y glorificación en los cielos. Ayúdanos para hacer la iglesia sal de la tierra, luz del mundo. Ayúdanos para vivir en santidad, en justicia y en verdad. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos. En el nombre de Cristo y en el Espíritu Santo. Amén.